Bien, hermanos, vamos a tener un tiempo de meditación, un tiempo de la palabra de Dios, siguiendo la serie del tema que estamos viendo, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era? El fruto. Muy bien, el fruto del Espíritu Santo. Y tengo acá el apunte o el machete. Bien, vamos a arrancar con el tema de hoy. ¿Cuál era el tema de hoy? ¿Se acuerdan? El tema es... Muy bien, Pedro, ahí siempre afiladísimo. Bien, la benignidad. No, y vamos a arrancar con la benignidad. Yo acá anoté algunas cosas. Primero vamos a ir al versículo clave, que es Gálatas 5:22. El que lo tiene lo puede leer. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, el fruto. Y bueno, para hacer un poco de contexto, ahí anoté algunas cositas. Por ejemplo, a ver, pregunta, diría Marcelo, profe de examen, ¿no? Para la parte bíblica. ¿Cuántos frutos son? Ah, uno, ahí está, siempre dice, ¿no? 9, 1. Bien, es como una fruta con varios sabores, ¿no? Tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Bueno, hoy nos toca saborear el gusto de la benignidad, ¿sí? ¿Y qué es la benignidad? Bueno, vamos a ver ahí algunos. Primero, benignidad es la idea de un sentimiento de adentro, es algo emocional, por así decirlo, pregunto. Y claro, muy bien, pero recuerden que las emociones siempre estamos arriba, después abajo. Es más que emociones. Lo voy a leer porque si no me voy a confundir, ¿no? Bien, no es solo ser bueno, es ser útil, ¿sí? Es ser útil. No es solo un sentimiento, es la disposición activa de ser útil y amable con otros, incluso cuando no lo merecen. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Esa utilidad, pero con amabilidad, ¿no? Incluso cuando la gente o las personas no lo merecen. Entonces ahí tenemos lo primero, que es la definición, ¿no? Para entrar un poco en contexto, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, 3 niveles de benignidad. Nivel humano, que sería cordialidad, o sea, fuera de la iglesia, hablando en el mundo de trabajo, en cualquier lado, no solamente acá en la iglesia. Sería como ser cordial y benévolo. Esa palabra me gusta, ¿no? ¿Qué es benévolo? Cordial, ¿no? Y no genera problemas. Es alguien así benigno. Pero también en cuanto a la naturaleza sería algo como suavidad, templanza, un clima como agradable. ¿Sí? Eso es lo que nos hace pensar la benignidad en cuanto a la naturaleza. Pero en cuanto a la espiritual, es lo opuesto a lo maligno, ¿no? Vieron que el mundo está gobernado por el maligno. Bueno, en cuanto a lo espiritual, benigno sería la contraparte, ¿no? Sería lo opuesto. Entonces, para tener en cuenta, ¿no? Definición, tenemos varios aspectos, pero en lo espiritual es lo opuesto a maligno. Vamos a ver, hay una distinción clave, ¿no? Porque todo se asemeja, ¿sí? Una cosa tiene que ver con la otra, el amor, el gozo, la paz. Eso está relacionado más con mi relación con Dios. Pero la benignidad está relacionada más con mi entorno, ¿sí? Las relaciones, cómo me llevo yo con los demás, ¿no? Entonces, pregúntate, ¿cómo te llevas vos con los demás? ¿No? ¿Sos benigno? ¿No? ¿Sos amable? ¿Hay suavidad en tus palabras? ¿No? ¿Sos una persona cortante, ¿no? Que arrastra y lleva y lastima, ¿no? Con violencia, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. Entonces, lo primero que vimos es estos niveles humano, naturaleza y espiritual.
¿no? En cuanto a la definición, ¿sí? Para tener una idea general de lo que es la benignidad. Vamos a lo siguiente, que es el ejemplo que tenemos de benignidad. ¿Y quién es el ejemplo más grande? Nuestro Dios, ¿no? Él es el ejemplo de benignidad, ¿no? Que Él fue bueno con nosotros, ¿no? Ha sido tan bueno con nosotros y en primer lugar perdonó todos nuestros pecados. Perdonó tu pecado y mi pecado, ¿no? ¿Lo merecíamos? Claro que no. Entonces ahí vemos la benignidad de Dios hacia nosotros. Bien. Romanos 2:4, leemos para entender un poquito. Es una benignidad que la recibimos cuando fuimos a Cristo, cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Romanos 2:4, si alguien lo tiene, lo puede leer. Romanos 2:4 dice: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es decir, en el momento de la salvación, donde nosotros nos arrepentimos, donde Dios obró en nuestras vidas, no fue por medio de la benignidad, ¿no? Nos llevó, ¿no? Nos atrajo, ¿no? A Cristo, ¿no? Entonces es una benignidad que atrae en el momento de la salvación y también en el momento de la vida cristiana, ¿no? Diariamente somos atraídos por su benignidad, ¿sí? Todo el tiempo. Muy bien, entonces el ejemplo que su benignidad nos atrae, ¿no? Pero no solamente en la salvación, también lo vemos en nuestra vida práctica, por ejemplo, en la provisión, ¿no? Dios siempre proveyendo todo lo que necesitamos, en la protección, ¿no? Dios protegiéndonos, ¿no? En todo momento. ¿Eso también lo merecemos? Claro que no, pero por su gracia, por su benignidad, estamos disfrutando, ¿no? De eso. Muy bien, vamos a continuar. El ejemplo, ¿de quién hablamos? De Dios, ¿no? Continuamos, ahora vamos a ver un espejo, por así decirlo, que es también un ejemplo, pero es un personaje como ilustración, que nos hace pensar también en la benignidad. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 9. Segundo de Samuel, si alguien lo tiene. Sí. 9:1. Sí. Muy bien. ¿Qué ejemplo es? El ejemplo de David y Mefiboset. Sí, David y Mefiboset. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes recuerdan esta historia? ¿Sí? Para la escuelita viene re bien, ¿no? Esta historia para hablar de la misericordia. Pero también se relaciona con la benignidad, ¿sí? Porque es ser amable a aquellas personas que tal vez no lo merecen, ¿no? Entonces ahí vemos el ejemplo de David y Mefiboset, ¿no? Vamos a ver algunas cositas. Primero, David no esperó a nadie. Él preguntó: ¿hay alguien a quien pueda mostrar la benignidad de Dios? O sea, ¿hay alguien? Salió de él, ¿no? Ahí vemos una cualidad que vos y yo tenemos que tener, ¿no? Que por ende, como hablamos al principio, lo hizo Dios con nosotros, ¿no? Él tomó la iniciativa hacia nosotros. Él nos vino a buscar y nos vino a salvar. Bueno, acá vemos lo mismo, ¿no? David tomó la iniciativa, ¿no? Así también nosotros podemos tomar la iniciativa en ser benignos, ¿no? ¿Hay alguien a quien vos puedas ayudar? Bueno, ahí pensá en tu vida, tu entorno, ¿no? ¿A quién puedes ayudar? ¿Sí? A darle una mano, a ayudar en algo, ¿sí? Acá David no fue benigno. Lo siguiente, la condición de Mefiboset, era lisiado, ¿no? Y vivía en Lodebar, ¿no? Un lugar sin pasto, ¿no? Un lugar muy bajo. Así también nosotros, ¿cómo estábamos con Cristo? Delante de Dios. Estábamos lejos, muy bajo, en pecado, separado de Dios, ¿no? Ahí esa analogía es tremenda, ¿no? El Señor nos amó, nos vino a buscar, así como David, ¿no? Con Mefiboset, ¿no? Lo fue a buscar. Bien, la acción de David dice: no solo
le perdona, lo restaura y lo sienta a la mesa como un hijo. Vos pensá una cosa, ¿quién era el familiar de Mefiboset? De Saúl. O sea, tendría que destruirlo, ¿no? Humanamente, o sea, como venganza. Pero no, lo sentó en su mesa, tuvo benignidad y misericordia, así como tuvo Dios con nosotros. Entonces, la dignidad, ahí puse, dignifica al que ha sido golpeado por la vida, ¿no? Nosotros hemos sido golpeados por el pecado, ¿no? Alejados de Dios, y Cristo, por medio de Cristo, por su sacrificio, podemos ser merecedores, dignos de estar en la mesa, ¿no?, del Padre, porque si no, no seríamos dignos, seríamos todo lo contrario, indignos, pero por medio de Él lo podemos lograr, ¿no? Y tenemos que estar agradecidos por eso, ¿no? Con gozo, ¿no? Porque todo una cosa lleva a la otra, ¿no? El fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿no? Tenemos ese deseo, ¿no?, de llevar a las personas, derramar y contagiar esa benignidad, ¿sí? Porque no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, recibimos el amor de Dios, así podemos amar a otros. Si no, no podríamos amar, ¿no? Estaríamos todo el tiempo quejándonos, criticándonos. Uno va a la calle o en el trabajo tal vez, y las personas siempre están con quejas, malhumoradas, ¿no? Hay como un ambiente como violento, ¿no? Y qué distinto es cuando vos y yo estamos con Dios, un Padre benigno, y no tenemos esa actitud que tiene la gente, ¿no? Sino que vemos con otros ojos, ¿no? Podemos transmitir esa benignidad, ¿no? Y eso marca un cambio, la gente se da cuenta, ¿sí? Esta persona es distinta, ¿no? Es como que reacciona distinta. Y no genera problemas, es amable, ¿no? Sus palabras son suaves, no es violento, no se queja, no critica o está todo el tiempo, ¿no?, hablando mal de alguien, ¿no? Entonces, esa bondad, esa benignidad, bondad y benignidad. La bondad es algo de adentro, ¿sí? Y la benignidad es cómo yo trato a los demás, ¿sí? Pero bueno, bondad lo van a ver en otro momento, pero está todo relacionado. Pero benignidad se relaciona mucho con lo social, ¿sí? Cómo soy yo con los demás. Muy bien, y la pregunta es, ¿cómo lo hicimos nosotros la benignidad, ¿no? ¿Está como apagada? ¿Está ahí? Pensemos en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo ven los demás, ¿no?, nuestra actitud, ¿no? ¿Somos benignos? Para pensar, ¿no? Vamos a ver el siguiente paso, el siguiente punto, que es Efesios 4:32, que es la práctica. Si la práctica, ya vimos un ejemplo y ya vimos un poco de introducción, ya vimos al Padre como ejemplo también, que Él es benigno. Pero vamos a ver nosotros ahora en nuestra vida diaria, qué es lo que dice la palabra. Efesios 4:32. Muy bien. Entonces ahí vemos que Dios nos manda a nosotros a ser benignos, ¿no?, perdonarnos. Así como hablamos del ejemplo del Padre, Él nos perdonó a nosotros, como también vimos el ejemplo de Mefiboset, que él estaba abajo, estaba completamente limitado, ¿no? Y David lo subió, ¿no?, a la mesa, lo levantó. Bueno, así también el Padre, ¿no?, nos salvó a nosotros. Bueno, Efesios dice, tenés que ser benigno también. Así como Cristo te perdonó, bueno, así vos también tenés que perdonar, ¿no? El tema del perdón es algo muy profundo, no es algo así para decirlo a la ligera, ¿no? A veces que cuando alguien te lastima, cuando alguien te hace algo que no te gusta,
¿no? Y pueden quedar marcas y puede crecer una raíz de amargura. Pero acá vemos la palabra que dice que tenemos que ser benignos, ¿no? Y perdonar como Cristo nos perdona a nosotros. Entonces a mí me acuerdo que una vez me dijeron, ¿y yo qué hago con tus disculpas? ¿No? Porque yo me había equivocado en algo y yo qué hago con eso, me dice. Y yo me quedé sin palabras. Yo digo, bueno, pero yo pedí perdón. La Biblia dice que hay que pedir perdón, pero la persona quedó lastimada, ¿no? O me acuerdo que estaba en el trabajo, fue algo. Viste que en el trabajo siempre sufren cosas, roces, bueno. Entonces ahí me quedó eso. Y ya el daño ya estaba hecho, por así decirlo. ¿Y quién lo paga eso? Y lo tenía que pagar el jefe, ¿no? Yo. Entonces, ¿ves? En la vida también pasa eso, ¿no? Uno puede recibir algo malo de alguien, o puede hacer algo sin querer malo hacia otra persona, ¿no? Pero Dios dice que tenemos que perdonar, pero también pedir perdón, ¿no? Pero el tema central ahí es que Cristo nos perdonó. Entonces, Él ya llevó, Él ya pagó, ¿no? Él ya sufrió. Entonces, por medio de Cristo puedo perdonar y puedo pedir perdón. Porque si no es imposible perdonar. Es imposible pedir perdón. Entonces, ¿qué hago yo con tus disculpas? Diría, ¿no? Alguien. Y bueno, Cristo lo cargó en la cruz, ¿no? Cristo pagó, ¿no? Él sufrió, ¿no? Ya sufrió por vos, sufrió todo, ¿no? Entonces, por eso, y hay tanto para hablar, ¿no? del perdón, pero es práctico, es llevar eso al mundo, ¿no? Esa benignidad que no hay. ¿Qué hace la gente? ¿No? Denuncia, te hace un juicio y tenés que pagar un montón de plata y lo llevan a los jueces y gente del mundo, ¿no? Y no lo arreglan entre ellos. Entonces nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia en ese sentido. Entonces, por ejemplo, también acá anoté algo, en la escuela, esto es para los grandes, por así decirlo, pero para los chiquitos también pasa, ¿no? Que hay mucho bullying, ¿no? Burlas, ¿no? Y está la víctima también, que es tímido, que se cohíbe. Entonces, hay mucha violencia y eso también nosotros tenemos que estar ahí para marcar, ¿no? Que no tenemos que ser así, tenemos que ser, como dice Efesios, benignos, ¿no? Perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó. Entonces, resumiendo, la benignidad es el carácter de Jesús filtrándose por nuestros poros. Ahí una frase, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, si estamos cerca de Cristo, vamos a poder perdonar, vamos a poder ser pacientes, ¿no? Y la gente va a poder saborear el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y esa es la idea, ¿sí? ¿Es rico el fruto del Espíritu? Es sabroso, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos a personas, ¿no? que son transformadas, ¿no? Y esa debe ser nuestra actitud. Así que bueno, hermanos, espero haya sido bendición este tiempo.